nada ha sido en vano. Hemos tenido todo lo que nos merecemos: catástrofes, terremotos, secuestros, abusos, injusticias, autoridades sin autoridad. Todos olvidamos ser niños. Eso sí, todo viene desde la infancia, cuando más nos sentimos abandonados. La mala educación de los padres, la influencia de la televisión y el internet, la enajenación de los videojuegos y el eterno bombardeo de ser perfectos, siempre influenciados por nuestra sexualidad. ¿Dónde dejas de convertirte en niño para soportar los ataques que poco a poco te van acorralando, para lastimar, para dañar y a veces hasta destruir a quien más quieres? Uno no se convierte en asesino nada más así porque sí. Solo basta un momento de descuido para por fin dejar de creer en los adultos. Muy jóvenes. La causa de la muerte aún se encontraba desconocida. Los cuerpos llevaban ya 3 días olvidados. No entiendo por qué nadie se dio cuenta de lo sucedido. No hay alguien que haya escuchado algo ni ruidos extraños. Solo esos impactos de bala. Y nada más. La necropsia realizada a los cuerpos de estos 2 niños revelan lo siguiente. ¿Qué güey? ¿No vas a terminar ni siquiera la secu? Nel, esa vieja nunca va a dejar de chingarme. Dice que se cuiden de mí. Y además, ¿a quién chingados le importa la escuela? De algo te debe de servir, ¿no? Tú estás pendejo, ¿verdad? ¿Por qué, güey? ¿De qué chingados te ha servido la escuela? ¿De qué, cabrón? Mira, lo bueno está aquí, en el business. Ya no me late esto, Piolín. Usted no se me arrugue. Que hoy es un día chido y además es la última y nos vamos. ¿La última y nos vamos? ¿La última y nos vamos? Eso me dijiste desde hace 3 años. Gato, no te hagas pendejo. De esto ya no se sale nunca. Nunca se sale de la miseria. Eso ya lo sé, pero... Bueno, tú quieres que te rompa la madre, ¿verdad? Cállate, puto. Sabes que te gano. ¿Lo probamos? ¿O me vas a decir igual que la maestra Gutiérrez con tu puto tema ese carnal, doble carnal, eso? Es doble moral, pendejo. Mis huevos, como se diga. Jamás sería como esos putos psicólogos que intentan arreglar la vida de los demás cuando ni siquiera pueden arreglar la suya. Le vas a entrar y no se diga más. No, güey, no quiero. No tenemos de otra, gatito. Que no quiero, Piolín. Entiéndelo. Ya estás podrido. Podrido como tu puta madre. Nada más no te rompo la madre porque es mi carnal. A tu último carnal te lo chingaste. ¿Qué espero yo, Mario? Hasta por mi nombre y todo el pedo. ¡Ya, pendejo! ¡Estoy hasta la madre! ¡No podré más! Permanecer un minuto más en este puto mundo es una mierda. El mundo es egoísta. No quiero estar aquí. Y de todos modos nos quieren matar. Gato, deja eso. ¿Qué haces? Es lo único que me queda. ¿Le entramos? ¿O nos va peor? Así funciona este pedo. Mira ahí afuera. Todos bien podridos. No me dejes solo. No. Yo quiero estudiar. Estudiar. Eso es lo que hago bien. Tener una familia... Esto no funciona así. Sí. Sí funciona así. Mira, esto va a pasar. Llegarán estas viejas. Iremos con el loco. Haremos la chamba. Y listo. Si todo sale bien, nos vamos juntos a Juárez y nos cruzamos para el otro lado. Decémosle a la Virgen: júntate todo lo que nos pidieron. Y listo, ¿vale? No sé, Piolín, no creo. Tenemos hasta las 12. Quisiera salir de este pedo, olvidar todo y a todos. ¿Qué pedo, gato? ¿Por qué estás tan nenita hoy? Debe de haber algo mejor, algo más chido. Pero no lo hay. Gato, solo yo quiero que este mundo se vaya a la mierda.
4 kilos de marihuana. Aquí está la dirección del güey. ¿Dónde dejaste la nueva dirección? Lo tengo acá. Pásamela para verla. No mames. Está bien galán. Pinche lobo me caga. Pero algún día le darán lo que le toca. Pero que mientras nos pague. Un puñito para ti y uno para mí, güey. Alivianarnos, güey. Ok. ¿No quieres que todo sea mejor? No, ya no quiero. Quiero una vida libre, sin dolor. En la clínica, un doctor, cuando me puse mal, me dijo que hay opciones. Que este pedo es porque hay un vacío que llenar. Que puedo reprogramarme y que todo puede acabar. ¿Reprograma qué? ¿Quién es ese puto doctor? Me cago en los huevos. A ver, mira, grábate bien eso en la cabeza. No hay vida mejor. Pásame la pistola. Y no hagas chingaderas. Jodieron mi vida. La mía también. ¿Y qué? ¿Quién? Vete ya. ¿Alguna vez te metiste en un closet o en la cajuela de un auto? Sí. Tengo mucho miedo, amiga. ¿Crees que ya estemos bien? Ya nos alcanzará, no te preocupes. ¿Te has subido a la montaña rusa? Es lo único que nos ha faltado hacer juntas. Cierra los ojos e imagínalo. No es tan difícil. Ven, cúbrete con las cobijas. Liz, ¿cómo son los orgasmos? Es como si toda la felicidad que guardaras estallara en un minuto. Como bajar y subir de la montaña rusa 100 veces. ¿Querías que fuéramos juntas? Liz, ¿te digo algo? ¿Qué? ¿Te puedo besar? ¿Qué pedo? ¿Por qué dices eso? ¿Puedo? ¿Alguna vez pensaste cómo sería besarte con tu mejor amiga? No lo sé, sabes que no me gustan las viejas. Tampoco a mí, pero quiero saber qué es un beso real. Pero te han dado muchos, te han besado miles de veces. Reales no tanto. Siempre sentí que me hacían el favor. De hecho, ninguno fue real. Fueron muchos. Muchos. Siento vómito y quisiera dejar de pensar en eso. ¿Puedes? ¿Por qué te lo daría yo real? No lo sé, nunca me has fallado. ¿Qué tengo que hacer? Acercarte. No. Es mejor hacerlo sola. ¿Hacer qué? ¿No estuvo bien el beso que te di? No hablo de eso, Liz. Quisiera que no tuvieras que ir conmigo, que no pasaras esto, que pudiéramos cambiar todo, irnos lejos. Y eso haremos. Pero ven, no nos pongamos tristes. ¿Quisieras ir a los columpios como cuando éramos niñas? Sí. Cuando me conociste por primera vez, ¿te caí mal? Ay, era una noche, nada. Anda, dímelo, quiero saberlo. Obvio, güey, me caíste de la chingada y por eso te agarré a madrazos. Decías cosas tan idiotas y tontas que me desesperabas. Te veías tan idiota. Me hacías bullying. Cállate, tonta. Qué curioso. Ahora me doy cuenta que existen cosas mucho peores que esta y la gente no las ve ni quiere verlas. Ojalá el mundo conociera esta historia y entendiera. ¿Quién iba a pensar que seríamos mejores amigas? ¿Te encabronaste de verdad cuando te demandé por pegarme? Obvio, ¿cómo no me iba a emputar? Me agarraron como puerco y me sacaron de la escuela como si me hubiera robado un banco. Pero, ¿sabes? Nunca cambiaría ese día. Hagamos un pacto, Liz. Si no regresamos, podremos encontrarnos en otra vida. Igual, a las 11 donde nos conocimos. No, sí regresaremos. Solo vamos a enfrentar nuestros miedos y acabar con los que tanto nos han lastimado y destruido. Estos monstruos. ¿Todavía crees que exageré? Obvio, güey, no mames.
No me refiero a lo de demandarte. Me refiero a lo que viene. Creo que tomaste una decisión que jamás hubiera hecho. No estoy de acuerdo, pero admiro tu valentía. ¿Pero por qué vas tú conmigo? Vete, Lisbeth, vete ya. ¿Por qué todavía no entiendes esa decisión? No me voy a ir. En primera porque si me voy, no te volvería a ver. Estoy triste, China. Contigo lo puedo todo. Y no entiendo solo que... Especial tú. Te siento como si me tuvieras compasión. Lástima. Todos se sienten dueños de mi vida y yo puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Y no me gustan los columpios. ¿Lo afrontamos o nos acostumbramos a vivir con eso? Con dolor, con angustia, con tristeza. ¿Sabes cuántas personas no se sienten así? Voy a ir contigo, China. Hagas lo que hagas. No, Lisbeth. Hay muchos años que puedes disfrutar. No pensando en que tú no estarás. Y ya me voy, que ya es tarde. Falta todavía una hora. Ya te dije que no me gustan los columpios. Ya lo sé. Pero la velocidad que dan sí. China, solo venimos a olvidar. Ya vente. Olvidar. Eso es lo que quiero. ¿Quién? ¿Qué huele, cabronas? Pensé que no vendrían. Ya íbamos por ustedes. ¿Las tienes, Piolín? ¿Las conseguiste? A huevo. Las tiene el gato. Espérense. ¡Gato! ¡Gato! Carla está bien chiquito. ¿Qué te extraña? Todos son iguales. ¿Qué? ¿Qué pedo? Chiquito pero rinconero. ¿Vienen solas? Precoz será. Piolín, ¿podemos pasar? Aquí no podemos hablar, podrían vernos. Pásenle. Pero apúrenle. Liz, él es Piolín. También le hacía lo mismo. Es un gran chavo. ¿Por qué no le dices que fui? Más bien, que soy tu novio. Él es Gato. Es nuestro carnal. ¿Tú cómo te llamas, guapura? ¿También quieres ser mi novia? Cállate, tonto. Es muy lindo, pero al igual que nosotros le jodieron la vida. Había una tipa que lo humillaba siempre. Según ella lo hacía por su bien. Gato sufre de depresión crónica, o así le dicen. Escucha voces. Su papá le daba unas madrizas que lo llevaban muy seguido al hospital. Obvio le gustaba el chupe a toda madre. Ya se murió. El papá de Piolín se largó. Era un huevón bueno para nada. Su mamá lo sacó adelante, como pudo, pero se la mataron. No físicamente, pero él dice que le mataron el alma. Pues así se dice, ¿no? Te faltó decir que es bien drogo, que no la controla ya. Pinche Gato, tú tampoco. Nel, él ya lleva 3 pinches meses chingando que ya no quiere. Chinita, te faltó decir lo tuyo para el desahogo. Pinche Gato, ya lo sabes. Ella ya lo sabe. Está cabrón, ¿no? Puto mundo de mierda. ¿Por qué tenemos que recordarlo cada vez que alguien se une a nosotros? ¿Por qué? Decirlo de nuevo. Te hacen acostarte con 10 culeros a diario. Y luego los cabrones se cansaron y se les hizo fácil vender tu riñón. ¿Tú qué pedo, chulita? ¿Cuál es tu monstruo? A los 7 la vendieron a una red de tráfico de órganos. Y se escapó. Pero bueno, ¿se van a aventar o no? Miren, el bar está así, en caliente, chulas. En caliente que tenemos que ir a la casa del lobo. El plan está hecho. Pero bueno, mucha plática, mucho todo, que se nos hace tarde. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan tarde? Aquí están, así como acordamos. Pero no creo que te las quiera tomar el jefe. Están como muy... Están limpias y te convienen. Bueno, aquí te las dejamos, adiós. ¿A dónde? Luego quiere verlos. Y además, hay cámaras de seguridad.
Casi no llegan. Pensé que se te había olvidado, Piolín. No creo que se te hubiera olvidado, ¿o sí? No creo. Pues si tú eres re buena gente. Ya te dimos lo que querías. ¿Qué sigue? Qué bueno que las trajiste. Déjalas ahí. No me referí a eso. Déjamelas y lárgate. No te hagas pendejo, ahí están. Quijano, llévatelas. ¡Piolín, ese no era el plan! ¿Qué pasa, Carla? ¿Qué sucede? En esta época es tan fácil que los amigos te traicionen. Pinche Piolín. Eres un asco. No, Lobo, ya te dimos lo que querías. Te trajimos a más de 50 chicas. En este negocio nada es suficiente. Ni venta de órganos, chicas, droga. ¿Qué más da? Déjalas. O son ellas o somos nosotros. No acordamos esto, el plan era otro. Si el plan era matarme, él me lo dijo. Dijimos que juntos terminaríamos esto, Piolín. ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Te sientes muy chingón, Lobo? ¡Gato! ¿Cuántas veces te dijeron que no confiaras en la gente? Y tú confiaste. Lo siento, gato. No. Lo siento yo. ¿Quieres que tu mamá sepa? Gato, ¿por qué entraste en esto? Hace 3 años que no veo a mi mamá. ¿Por qué no podías verla? Por muchas cosas. Si usted estuviera en mi lugar, usted entendería cómo soy y por qué me volví así. ¿Por qué me echaron de la casa? ¿Por qué mi hermano está en la cárcel? Si usted estuviera en mi lugar, usted entendería que a pesar de todo yo me siento un hombre. Y si pudiera, seguiría viviendo solo. Solo me dan ganas de... Yo ya me siento un asesino ya tan pequeño y no tengo la edad para estar en estas cosas. ¿Quién empezó todo? ¿De verdad le importa? Yo quisiera tener una nueva vida y no ser el mismo sin que me digan: mira, ese fue el que me robó. Vamos a matarlo y que le disparen a uno. ¿Quieres ser libre? A quien no le gustaría ser libre, pero yo no puedo. ¿Hace cuánto tiempo que no eres libre? ¿Que no juegas? Nunca. Nunca volví a jugar. Ni volveré a hacerlo. ¿Hace cuánto tiempo que no juegas? A los 7. Si a mí me dedicara tiempo a alguien, hasta de pronto cambiaría. Porque nadie a uno le dedica tiempo. Si supiera lo que he vivido. Cuando estaba con mi mamá, le decía: dedíqueme tiempo, mamá. Ayúdeme con las tareas. ¿Cuánto tiempo llevas sin verla? Hace ya 3 años. ¿Qué te gustaría decirle? Que si tiene ganas de pelear, ¿por qué con mis hermanitos? Que se meta con alguien de su tamaño. Y que me perdone por nacer. Piolín, ¿has matado por dinero? No le voy a mentir. ¿O sí? ¿Cuánto te pagaron? 5,000 varos. ¿Querías matar al lobo, Piolín? Él me pagó para que no sospecharan. Él me pagaba todo. Todo empezó en la seco. Él era mi mejor amigo. Pero neta, cuando murió mi jefa, me pidió vender la coca. Ese güey está grueso. Yo le dije, vas. Luego se metió en más pedos, empezó a robar, a matar, a asaltar. Luego los chatos le propusieron vender órganos. Y fue cuando secuestramos a las chavitas. Luego se las vendimos al chato, el jefe del lobo. Luego convencimos a la china para que le dijera a su amiga, así como lo hicieron con ella. Piolín, ¿cómo entró Gato contigo?
No se haga pendejo. Pues como todos. A ver, ¿cómo va a ser usted? Dígame. No sé. Tú dime. En la seco. Ahí todo es un desmadre. Desenvuelva alguna y pregunte para que usted deje de pensar que el mundo va a cambiar. No es difícil. No sabe ni qué pedo. Los come el morbo. Matar no es fácil. Tiene que ser una persona que se mierdera, que tenga el corazón hecho piedra. Que así como le apunte, ¡pum! ¿Tú tienes el corazón de piedra, Piolín? Sí. Bueno. Ni tan de piedra. Me la han hecho. Y a más de uno se le he perdonado. ¿Qué es para ti perdonar, Piolín? Ya ve. Ya vi que me va como puto. ¿Verdad? No, Piolín. Yo solo te Y pregunto... perdonar es una oportunidad de perder. De que te chinguen. ¿Eso crees? En su mundo, perdonar es una pinche florecita metida por el culo. En el mío, es un balazo. Donde más de 2 perdonadas te convierten en un pinche débil. Para la decisión más importante: matar, drogar o defenderte. ¿Tú les diste droga a ellas? La droga, si te metes no sales. Ah, puto. Si no la consumes, no estás tranquilo. ¿Me entiendes? Te ayuda a estar decidido. Te ayuda a robar, a matar. Te quita los problemas de encima. Yo opino lo contrario, Piolín. Tal vez por un momento. Pero te trae más consecuencias. Y no me has contestado lo que te pregunté. ¿Qué pasó con la China y Liz? Carla, la China, mi puta, mi vieja. Ya dije todo ayer. ¿Usted cree que porque soy un niño no sé qué pedo? La humanidad es mala. Una mierda. Es como un pinche virus que ya no lo pueden sacar. No todo está así, Piolín. Están tan cagados como yo. Nadie puede salir de esta mierda. Imagínese que esto fuera una película y que millones y millones de personas la vieran. ¿Usted cree que algo va a cambiar si habla conmigo? ¿O digo la verdad? No lo sé. Podría ser. Si el plan era matarme, él me lo dijo. ¿Qué pasó esa noche realmente? Dijimos que juntos terminaríamos esto, Piolín. ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Te sientes muy chingón, lobo? ¡Gato! ¿Cuántas veces te dijeron que no confiaras en la gente? Y tú confiaste. Lo siento, gato. No. Lo siento yo. ¿Qué pasó esa noche realmente? Nada. ¿No dicen eso siempre? Aquí no pasó nada. Entre amigos, hacemos cosas que muy pocas veces se cuentan. Todos tenemos un secreto. ¿Cuál es el de usted? Tenemos que hacer que el lobo crea que nos van a traicionar. Pero ¿y si no sale bien? Tranquila, todo saldrá bien. Sí, pero ¿quién será el que lo...? Mate. Piolín y yo acordamos que seré yo. ¿Y cómo haremos para que su gente se ponga en su contra? Piolín ya arregló eso.
Causas de la muerte: impacto de bala en zona frontal, con exámenes toxicológicos positivos a narcóticos. Los demás cuerpos fueron encontrados con serias lesiones. 4 de ellos fuertemente intoxicados. Los cuerpos de las otras chicas, que por cierto se encontraban abandonados, con lesiones de tortura y abusos. Este era el líder. Era quien organizaba todo. Lobo. ¿Qué pasa con los niños de hoy? ¿Cuándo acabará la sociedad de herirlos tanto? Quizá nunca lo sabremos. Ya todo acabó. Liberan a las otras chicas. ¿Funcionó? Váyanse lejos. Que no las encuentren nunca. Nunca. Entre amigos hacemos cosas que muy pocas veces se cuentan. Todos tenemos un secreto. ¿Cuál es el de usted? Préndelo. No, güey, espérate. Ya, güey, préndelo. Más, Pablo, te estás tardando. Dejen de estar mamando. Ya, cabrón, no viene nadie. Trae pa' acá, güey, yo lo prendo. Ya me quiero ir. Te esperas, cabrón. Ya estamos en esto y dijimos que hoy quedaría. No, güey, apúrense que no tarda la Lola. Pinche Lola. Ya vente, güey, cierra la puerta. Ya fúmale, güey. Está bien chingón. Va. Vas, Arturete. No, yo no quiero. Me cagas ya, güey. Bueno, ya. ¿Qué pedo con lo que quedamos? Tú elige, güey. ¿Qué pinche profe querrá? Pues habíamos dicho que el de química. No, ese güey no va a querer. Tiene hijos y una esposa. Yo ya dije que no quiero. Cállate. Si tú se lo propusiste primero al Gerardo. Pero solo era con él. Cállate, güey. Al de valores. No, ese güey no. Es bien pinche religioso. Encima de que nos va a meter su choro, nos va a echar de cabeza. A la de matemáticas. No, ya le pregunté tratando de hacer cancha y me dijo que nunca piense en eso. ¿Le dijiste, güey? Nos va a echar de cabeza. No. Tranquilo. Le dije que era el caso de un amigo. Se va a enterar. Esa pinche vieja es bien astuta. El de español. Es chido. Acaba de perder a su hijo hace 2 meses. ¿Crees que quiera? Con él sí es bien chido. Sí, es ese. ¿Quién se lo propone? Arturo, que es el de la idea. No, yo no. ¿Tú, Gerardo? ¿Y si pasa algo después de eso? No mames. Después de eso ya no puede pasar nada. Yo, en clase. No, estarán todos. ¿Todos? No, mi papá se va a enterar. Cállate, güey. Ya dijiste que será bien chido. Que vas a tocar el cielo. No tenemos el líquido para que resbale. ¿Quién se va a poner primero? Para eso le diremos al Rendón. A nosotros no nos venderá nada. En cambio, él ya tiene experiencia. ¿Se acuerdan del chisme? Sí, pero va a estar cabrón convencerlo. Nah, no mames, es fácil. Yo soy bien diferente, se ve bien acá. Pablo, cuando lo convenzas tú empiezas. O sea, yo todo, güey. ¿Tú, José? Va, yo no me rajo. A lo que vamos a hacer están de pinches putos. Tienes razón. Pablo y yo convencemos al Rendón. Ya no quiero, me va a doler y tengo miedo. Sí. Si el Rendón no se avienta, nos aventamos nosotros. Va. Bueno, pues ya pueden salir. Órale, pues, güey. Gerardo, ¿sí sabes que eres muy inteligente? Así que no dejes de estudiar. Puedes llegar lejos, muy lejos. Quiero verte arriba. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para que tengas una familia, para que tengas una mejor vida, mejor de la que llevas ahorita. No, profe.
Este pinche mundo es una mierda. A ver, Gerardo. No desperdicies esta cabeza, úsala. Profe, ¿a usted le gustaba estudiar? Alguien se dio cuenta que yo era bueno estudiando. ¿Alguien quién? Yo. ¿A poco muy acá, profe? A tu edad yo ya estaba trabajando. Yo no voy a llegar a su edad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Que te vas a matar o qué? Puede ser, puede ser. Nah, no es cierto, profe. ¿Cómo cree? Que se me hace que usted era un desmadre igual que yo. Pues... no creas. A veces me veo en ti. Ya no, maestro. Este chamaco es bien problemático. Se la pasa peleando con todo el mundo. ¿Por qué no quiere hacerse cargo de él? Lamentablemente no podemos recibirlo. No hay sobrecupo. Pues dicen que aquí los curan, ¿no? Mira, señora, todos somos problemáticos. Más bien yo creo que usted quiere volver a ser adolescente. Y usted ya es adulta. ¿Por qué no se da una oportunidad? Dele tiempo. Dele la oportunidad de estar con usted. Yo ya le he dado muchas oportunidades. ¿Sabe qué? Que no entiende. Se la pasa viendo la tele todo el día. Y nomás de vago ahí con sus amigotes. Bueno, haga algo para evitarlo. Uy, no, profe. Yo llego retarde. Quien se encarga de él es la abuela. Ella ya está cansada. ¿Y sabe qué? Este chamaco es un abusivo. Contra excusas irresponsables no se puede hacer nada, ¿verdad? Está bien. Te lo cuido. ¿Por qué me quitó el alma? Y por eso me pegas. ¡Y no volvería a estar, no me importa! Cálmate, Pablo. Sabes que por eso te podrían haber expulsado, ¿verdad? ¡Me valen madre! ¡Me tienen todo hasta la madre! A ver, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¡Hice todo! ¡Todo lo que me pedían! ¡Pinche esfuerzo de mierda! Traté de hacer lo que me decían, pero no me lo enseñaron. ¿Cómo esperan que lo haga? ¡No quise nacer! ¡No nací para esto! Que por eso estoy aquí. Estoy aquí porque le pagan. Sí. Pero podría no importarme, ¿no crees? ¿Cómo responder a la presión? ¡No me gusta nada! ¡No me gusto yo! ¿Cómo esperan que funcione toda esta mierda? ¡Me rindo! Ya párale, Pablo. Tranquilo, Pablo. Tranquilo. Quiero que sepas que yo también intento funcionar. Perdí lo más importante que tenía en la vida. Mi hijo. Y aún así no me rindo. No te puedo decir más. Órale, güey, ya. Y si no quiere. Órale, güey, ya. Echen aguas que nadie esté viendo. Nos conviene, va a estar chingón. Seremos un grupo, profe. Que nadie esté viendo. No se raje, ya lo vivió.
Nos conviene. Va a tocar el cielo, será lo más chido que haya vivido. Queremos hacerlo con usted, sin nadie más. Sí, lo queremos hacer con usted. Sin nadie más. No lo queremos hacer solos, queremos a alguien con experiencia en esto. Yo no quiero hacerse cargo de él. Lamentablemente no podemos recibirlo. ¿Y si no quiere? A ver, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Puedes llegar lejos, muy lejos. Quiero verte arriba. Nos conviene, va a estar chingón. Seremos un grupo. ¿Cómo que para qué? Una mejor vida, mejor de la que llevas ahorita. No se raje, ya lo vivió. Va a tocar el cielo, será lo más chido que haya vivido. Queremos hacerlo con usted, sin nadie más. ¿Dónde? En casa del Rendón. ¿Tienes miedo? Pues si no soy puto. Va. Chido, güey. Pregúntale al Arturo si trajo la cámara, el papel y los objetos que nos pidió el Rendón. Güey. Cabrón. ¿Trajiste la cámara, las hojas de lo que nos pidió el Rendón? En caliente. Si no lo hacemos antes del viernes y antes de que anochezca, nos van a cachar. ¿Leíste lo del internet? A huevo. Ahí vienen exactamente los pasos a seguir. Güey, el Arturo ya no lo quiere hacer. Ya nadie se puede echar para atrás. ¿Dónde dijo que dejó la llave? En la maceta. No está aquí. Busca bien. Ahí, güey, debajo, levántala. Aquí está. Pónganse cómodos. Rendón. Profe. Se los va a cargar la chingada. Sabemos muy bien qué es lo que están en esa bolsa. García, encárgate de que venga el forense.
Esos cabrones no me los dejas ir. ¿Y ustedes qué? Mucha gente, órale, circulando, a la goma. ¡Fuera! ¿Quién de ustedes lo mató? Nadie. Yo no fui. ¿Tú lo mataste? No, yo no fui. ¡Contesta, carajo! Que no, yo no fui. Nadie fue. Ella estaba así cuando lo encontramos. ¿De dónde venían? De la casa de él. ¿Qué nos van a hacer? Ustedes pertenecen a una banda. ¿A cuál de ellas? ¡Que vale verga! Verga lo que te van a dar en la cárcel, cabrón. En cuanto llegues allá y sepan que llegaron. Tengo 14, no me pueden llevar a la jaula todavía. Eso es muy sencillo. Bien podríamos darte por desaparecido. Todos saben que estamos aquí. Bueno, ya sí, nosotros lo matamos ya. Cállate, pendejo. Es cierto, Poli, dile la verdad, pendejo. Ya no quiero sentirme más así. Bueno, ya, veníamos de energía. ¿Algún pedo? Ahí está, cabrón. No le pegues, no le puedes pegar. Conocemos nuestros derechos y él tiene 14. ¿El ti qué, pendejo? Cállate, imbécil. Profe. ¡Profe! Pinche profe. Nos dejó solos. Queridos chicos, si están leyendo esto significará que ya no existo. Decidido por voluntad propia y sin ninguna presión externa, poner fin a mi vida. Y lo hago siendo plenamente consciente de que lo que me espera al otro lado no es sino el vacío más absoluto, la nada, la no existencia. Este tipo de invitación no se da todos los días y no se rechaza morir con alguien. La gente muere sola y ustedes me ofrecieron su compañía. Y pensar que la gente le teme a la muerte, nosotros no. Muchos creen que es un acto de cobardía. Yo les puedo decir que es el acto más valiente al que me pude haber enfrentado. Decidirlo no fue fácil. No sé qué les haya pasado a ustedes ni las razones que hayan tenido para ofrecerme tan honrosa invitación. La ausencia de mi querido hijo me derrumbó. Pensé ser alegre y enseñar de la vida, hasta que mi hijo decidió terminar con la suya. Pero si esta carta sirve de algo, diría que la muerte no es para niños de 15 años. Ni siquiera en estos momentos soy capaz de levantar la mirada ante semejante visión y no estremecerme de terror. Pero para mí, la idea de permanecer un minuto más en este mundo es aún más cruel. Le atinaron. Yo era el indicado. El mundo de hoy es cruel, egoísta y no quiero pertenecer a él. No, ya no. Posiblemente compartimos vidas similares. Padres que nos abandonaron, decepciones con la gente. Si pudiera ver la gente en nuestro interior, dejen que me recojan y ellos saben dónde llevarme. No intenten hacerlo ustedes. Siempre supe lo que tenían planeado. Me preocupó. ¿Cómo lo supe? No fue difícil. Yo tuve una vida muy similar a la de ustedes. Un grupo de amigos desorientado, deseosos por destacar. Cuando lo descubrí quería evitarlo, pero alguien me ganó. Mi hijo. Después vino la propuesta y la acepté. Ya era demasiado tarde. La propuesta ya me la había hecho yo. Yo mismo. Me voy. Llegó el momento. Decido hacerlo. Y hacerlo tal cual como llegué. Absolutamente solo. ¿A dónde llevaban el cuerpo? Veníamos de casa de él. Juntos íbamos a morir. Llegaron unas personas, tuvimos que correr. Todos decidimos ir al lugar donde queríamos quitarnos la vida. Pero no pudimos llegar. Nos falló. ¿Dónde? ¿Dónde iba a hacer eso? En el internado, donde todos vivimos. García, gracias. Corrieron con suerte, chicos. Se salvaron por una pestaña. Esta hoja fue encontrada en el cuerpo de su profesor.
Para ser exactos, en su pantalón. Véanla. No es la muerte la lección definitiva. Ni mi decisión tomada. Sino la marca que podemos dejarle a las personas para cambiar sus destinos. Les dejo esta carta en la bolsa de mi pantalón. Disfruten mi propuesta. Vivir. Tienes miedo porque eres una perrita. No me digas así. No, güey, no soy miedoso. Sí, haces lo que yo te diga y te callas, cabrón. Cálmate, no vas a hacer eso. Ay, me tengo que ir. Ya te enojaste. Ya cálmate, te dejo jugar primero. Eso me haces siempre. Estoy harto de que imitas a Dan. Si te molesta, desquítate con él. A mí no me gusta. ¿O por qué no le dices a la maestra Mariana? Le dije, pero ella me dijo que yo tengo la culpa. Que soy muy problemático y les pego a otros niños. Pues sí les pegas. ¡Ellos también me molestan! Porque te dicen que caminas y hablas como niña, ¿no? ¡A ti también te dicen! ¡Pero yo me aguanto! ¡Cállate, idiota! ¡Ay, ya! Hay que hacer otra cosa. Veamos una película de verdad buena. No está mamá. Podemos hacer lo que queramos. Lo que queramos, ¿va? ¿Seguro? Sí. Ven, siéntate. Esa es de miedo. Ni la aguantas. Chillas. Claro que sí, siempre la veo varias veces. Aunque mamá dice que no. Pero me vale. ¿No te regaña? No, nunca está. Ya cállate, ya va a empezar. No me levante la voz, licenciado. Sé perfectamente bien que se trata de un niño de 4 años. Dejó de ser juego de niños. ¿Cómo se les debe castigar? ¿Dónde queda la inocencia de la infancia? Si 2 niños pueden destruir una vida así, podemos crear un sistema de rehabilitación diferente, no únicamente cambiar las identidades y ya. Está hecho, licenciado. Vamos a cambiar las identidades y serán enviados a un centro de rehabilitación para adultos. Y además quiero que en esta sala se hagan las entrevistas finales y que usted se deje de tonterías y se ponga a hacer lo que tiene que hacer, que es aclarar los hechos. ¿No se da cuenta que estamos dañando una sociedad incoherente? Ya son 15 casos. 15. Estoy resolviendo casos de niños criminales. ¿De niños? Efectivamente, licenciado. Usted es un abogado investigador y criminalista. Haga lo que tiene que hacer. Su trabajo. Esto también es hacer mi trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Ya no hay una conciencia de la violencia en este mundo? ¿Sabe lo que me dijo uno de ellos hace tiempo? ¿Sabe? No sé, dígame. Que disparar un arma es lo mejor que le ha pasado en la vida. No se va a crear ningún programa especial, ni para ellos, ni para ningún otro niño. ¿Qué es lo que usted quiere lograr con todo esto? ¿Usted piensa que vamos a cambiar algo? Usted y yo no podemos hacer nada. ¿Sabe cuántas veces lo he intentado? Incluso conmigo misma. Y siempre caigo en este injusto sistema. Pienso que a la gente le está comenzando a causar placer la violencia. Me duele el caso, pero es evidente que esos niños están contaminados por un sistema social agresor, por videojuegos de sangre, por internet e información excesiva, por música exageradamente sexual, por agresiones constantes en su casa y en sus escuelas. O si no, dígame, ¿qué es lo que dice el reporte de sus responsables? Abandono constante de las emociones de los niños.
La madre de uno de ellos con problemas de alcohol. Uno de ellos agredido constantemente en la escuela. Le seguimos. Todo comienza ahí, en la infancia. Ese también es un problema en la cadena de violencia. ¿Por qué no sale a la calle y le pregunta a cualquier niño si ha sido golpeado en su escuela? ¿Qué cree que le van a decir? No sé. Habrá que investigar y realizar estadísticas. Estadísticas. Ay, por favor. Y todavía nos preguntamos por qué. Vea el Facebook o el Internet. Están llenos de contenidos violentos. Y ni hablar de la televisión y los programas basura. La gente allá afuera está frustrada porque no tiene oportunidades, porque no tiene dinero, porque no tiene tranquilidad. Usted mismo lo confirmó con el caso de esos 4 niños que le tenían que rendir cuentas a un muchachito de 14 años. La gente allá afuera está desquiciada, licenciado. Quiere hacer justicia por su propia mano. Entonces, dígame, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Que le entreguemos a los padres de la víctima a estos muchachitos para que hagan con ellos lo que quieran? Por favor, no sea ilógico. De ninguna manera lo soy. A ver, dígame. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Y qué con eso? ¿Qué pasaría si uno de ellos le quita la vida a alguien? ¿O alguien se la quita a ellos? Seguramente estaría tomando la misma decisión que estoy tomando ahorita. Hacer leyes más duras no va a cambiar esto. El sistema no es difícil solamente para ellos, ¿eh? Quizás simplemente es que no hay nada que hacer. Van a ser juzgados como adultos. Disculpe, señoría. Si hay algo que hacer. Órale, Miguel y tú ya andan. ¡Cállate, Javier! Ay, no que es tu amigo. Oye, ayúdame con un niño que me molesta. ¿Quién? Se llama Dan. Pégale ya. Javier, te estoy diciendo que... ¡Oh, ya! ¿Ya qué? Te estoy diciendo eso, no te importa. ¿A quién le importa? Defiéndete tú, así como cuando me pegas a mí. Tú eres mi hermano. ¿Alguna vez has sentido que quieres matar a alguien? Un putero de veces. ¡Termina la tarea! Bueno, mientras no me maten a mí, que se muera cualquiera. Total, ya somos un chingo. ¿Puedes dejar tu celular y ponerme atención? ¿Qué te pasa, güey? ¡Mamá! ¡Carlos rompió mi celular! Carlos, ¿qué haces? ¿Que no ves que están muy caros? ¿Que no tienes nada mejor que hacer? ¡Todo destruyes! Ya, vete, ándale, vete. A ver, no tengo para comprarte otro. ¿Cuando morimos vamos al infierno? Ay, Miguel, ¿qué cosas dices? A veces no me cae bien la gente. No tienen todos por qué caerte bien. Te dicen no tires basura, ellos tiran basura. Te dicen no pegues y ellos pegan. Te dicen no robes y ellos roban. Te dicen ayuda, pero ellos nunca te ayudan. Son errores de la sociedad. ¿Y por qué no los arreglan? Miguel, tú haz lo tuyo, ellos ni se van a preocupar por lo que hagas. Atiende a María. María, ¿me escuchas? ¿Qué sientes? ¿Te duele? A todos nos pasan cosas. ¿Será cierto lo que dice mamá? ¿Todos somos víctimas? No. Tú no tienes la culpa, María. ¡Salva, porque tengo que cuidarla todo el tiempo! Tú haz lo tuyo, es necesario. No, así no. Cálmate, Miguel, ¿qué te pasa? Hay
cosas que no le gustan hacer y las hace. Pues las tenemos que hacer, ni modo que la dejes ahí. ¿Qué? ¿Eres un monstruo o qué? ¡Deja de estar chingando! ¿Cómo me dijiste? ¡Lo que oíste! Miguel, tú nunca me habías dicho cosas así. Son por esas nuevas amistades que tienes, ¿no? ¿Eso qué, tarada? No sos más que estar chingándome siempre. Vuélveme a decir así y te rompo la cara. ¡Pues hazlo! Miguel, me estás haciendo perder la paciencia. Pues ¿cuándo lo tuviste? Tú vienes todo lo contrario de lo que me has dicho que haga. Yo nunca te he dicho que hagas algo en particular, eso dice la mamá. Pues eres igual que ella. Es como si se lo dijera. Dígame. Buenas tardes. ¿Están tus padres? ¿Es aquí la casa de Carlos Gutiérrez? ¿Para qué? ¿Por qué? Necesito que salga alguno de tus padres. ¿Para qué? Es muy importante. Permítame. Oye, ¿dónde está mamá? Mamá, te buscan afuera. ¿Quién? Son los policías, preguntaron por Carlos. ¿Por Carlos? ¿Lo ve? Es ahí. Ahí se ve cómo salen de la tienda y lo llevan por todo el pasillo. Detén la imagen un momento. ¿Puedes hacer un acercamiento, por favor? Cabe la posibilidad de que estos dos personajes estén rindiendo cuentas a un adulto que esté ejerciendo presión sobre ellos. Eso mismo pensamos, señoría, pero 38 testigos aseguran haberlos visto pasar. Incluso lo vieron con golpes en la cara. Muchos de ellos confirman que lo balanceaban de un lado a otro. En eso coinciden todos. En los videos posteriores no se ve ninguna persona adulta. Los testigos creen que pudo haberse tratado de sus hermanitos mayores. Envíeme el informe completo. ¿Aún sigue el cuerpo en la sala de necropsias? Sí, señoría. Está con los otros casos que estamos atendiendo. ¿Y ya fueron a reconocer el cuerpo? No, aún no. Bueno. Vamos a iniciar con la búsqueda de estos dos niños. Yo creo que los rostros son lo suficientemente claros como para hablar con ellos. Necesito que citen a toda la comunidad y a estos 38 testigos a declarar. Si las cosas están como se refieren, estos niños van a ser juzgados como adultos. Estos niños no tuvieron piedad. Envíeme el informe hoy antes de las 6. ¿Sí, diga? Buenas tardes, señora. Soy el licenciado Vela. Vengo en compañía del oficial González, el oficial Torres y el detective Hernández. Estamos investigando sobre el asesinato de Daniel Lima. ¿Conoce del caso? Sí, claro que sí. ¿Está con usted Carlos Gutiérrez? Carlos no se llama mi marido, es el nombre de mi hijo menor. Precisamente, señora. Al parecer, su hijo en compañía de otro niño son los responsables de los hechos. No, eso no puede ser. Nosotros no estuvimos aquí el fin de semana. Eso fue hace 4 días. No. Señora, necesitamos hablar con él, pero necesitamos autorización. Así que voy a pedir que nos acompañe. Carlos. ¡Carlos! ¡Carlos! Carlos, ¿puedo pasar? Carlos, ¿me escuchas? ¿Puedo pasar? Haga lo que quiera. Usted está en su casa. Deja de ser sarcástico. ¿Puedo pasar? Ya le dije que haga lo que quiera. Usted está en su cárcel, ¿no? Pedir permiso es importante. Qué tontería. Tiene razón. Es importante. Muy importante. ¿Puedo salir a pasear y que me acompañen todos los de aquí? Cuando quieras. Carlos,
Hablé ya con las autoridades y los otros abogados. Los llevaremos a otro centro. Espero poder ayudar. Uy, eso estaría maravilloso. Aquí traigo el informe que quiero mostrarte. Dejarás de ser Carlos Gutiérrez. Te otorgarán otra identidad. La señalización es la que ustedes ya escucharon con el juez. Al centro que los llevaremos estarán 8 años. ¿Y cómo me van a poner? ¿Mickey Mouse? Me gustaría llamarme... Sí, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Sí, suena bonito. ¿No te gustaría mejor Winnie Pooh? Sí, me gusta. Ah, pero pídeme permiso para ponerme así. Me caes bien. Eso me da gusto, Carlos. Cuéntame de ti, ¿por qué haces todo esto? ¿Eres igual de corrupto y de ratero que todos los policías y políticos? ¿No crees que el que pregunta aquí soy yo? Pero no seas grosero. ¿Puedes contestar? Eso dice Mimis Mariana. Dejar a las personas hablando es de mala educación. No está bien. Estamos apoyando todo para que la sentencia que les pondrán disminuya. ¿Qué te gustaría estudiar de grande? Sé lo que intentas hacer. No me des la vuelta. ¿Cómo dices que te llamas? Carlos, tú bien sabes cómo me llamo. Sí, solo quisiera saber qué pensabas de eso. Te llamas Jorge Vela. Ya pasas de los 30 y ya tienes casos de niños. Te vi cuando saliste con ese niño, el de ojos azules, el que tiene nombre de animal. Ya se fueron, ¿verdad? Bueno, ¿me vas a decir sí o no? ¿Qué quieres saber en particular? Lo que te dije, si eres igual de corrupto y de ratero que todos los policías y políticos. Hasta ahora no creo. ¿Pero lo has pensado? Pues sí. La ambición del hombre por el poder y el dinero son muy fuertes. Interesante respuesta. Te pongo 10 y una estrellita en la frente. Bueno, Carlos, me tengo que ir. Salimos mañana por la mañana. Voy a informarle a Miguel. ¿Cómo está? ¿Puedo ir con él? No. Él está bien. Hasta mañana. Espera, no te vayas. Ven, siéntate. Carlos, tengo cosas que hacer. No te vayas. Quédate. Jugamos gato en mi espalda. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Hasta mañana. ¡Quédate! ¿Y ahora qué pasa, Carlos? Nada. Hasta mañana. Pedro, necesito que me des dinero para pagar los servicios. Son 5,000 pesos. No tengo. ¿Cómo? Que ya te dije que no tengo. Nunca tienes. ¿Qué quieres que haga? ¿Que mate a alguien? ¿Que robe para que tú tengas? No digas incoherencias. Los niños necesitan todo eso. Ya nos cortaron el agua. Los niños. Querías tener hijos. Bien que abriste las patotas. Pues no tengo. Y hazle como quieras. Estás mal. Mal de la cabeza. ¿Mal? ¿Mal? ¿En qué estoy mal? El taxi ya no da. Y no tengo. Estoy harta de escucharte repetir siempre las mismas estupideces. Pues se va a seguir repitiendo. Y me vale. ¿Ah? ¿Te vale? ¿Te vale? Pero que no fuera para la otra familia, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Pensabas que no lo sabía? Lo he sabido siempre, pero me he hecho muy pendeja. No sabes lo que hablas. A ver, ven, voltea y dímelo a la cara. A ver, pendeja, a mí no me tocas, ¿eh? Bastante tengo con aguantarte. Me tienes harto.
Me tienes aburrido. Me tienes asqueado. Mírate. Mírate nada más. ¿Quién te va a querer así? Estás flaca. Estás decrépita. ¡Ponte a trabajar! ¿Y qué crees que hago, ¿Rascarme los huevos como tú? Estoy hasta la madre de que me trates de esa manera. No te voy a aguantar ni una más. Ni una más, ¿entendiste, Pedro? ¡Déjala, papá! ¡Tú, lárgate a tu cuarto! ¡Que te subas a tu cuarto, chingao! Déjala en paz, mentiroso, vete ya. Javier, no te metas porque te rompo tu madre. Pues nos tenemos que dar. No digas tonterías, vete a tu cuarto. ¡No! ¡Papá, no le vayas a pegar! ¡Que te largues de aquí! Papá, deje así pendejadas. ¡Suéltalo, ¡Ya Pedro, suéltalo! ¡Ya déjalo, que se vaya! Solo me han hecho perder mi tiempo. Solo se quejan. Mira, aquí la única que mantiene la casa soy yo. Tú nunca te has ocupado de nada ni de tus hijos. Pero que no fuera para los otros, ¿verdad? ¡Que no tengo nada! ¿Por qué no eres tan chingón y lo aceptas de una vez? Además, no tengo por qué soportarte más. ¡Lárgate! ¡Claro! ¡Que te largues! ¡Claro ¡Que que te me- largues! claro! ¡Lárgate! Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Miguel. 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 Miguel, despierta. Miguel. Miguel, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estoy aquí? ¿Ya te había pasado esto antes? Sí, no lo recuerdo. Una vez en la escuela y otra en la casa. Vamos a la enfermería. No, estoy bien. Ven, vamos. Mandaré a que limpien todo esto. ¿Ya vino mamá? Sí, estuvo aquí en la mañana muy temprano. ¿Ya no la van a dejar pasar? No, por ahora no. ¿Puedo dormirme otro ratito? No. Ya va a empezar tu clase de artes. Mejor prepara tu material. ¿Cuánto va a durar todo esto? Precisamente a eso venía. A informarles lo que ya escucharon ayer con el juez. Al centro que los llevaremos estarán 8 años. No, es que usted no me entiende. Tengo que ayudarla. ¡Ayudarla! ¿Ayudar a quién? ¡Ayudarla! Tranquilo. ¿Cómo va a poder con Joaquín y con María? ¿Cómo va a poder con esto? Soy el hombre de la casa. Mira, si lo dices por tu mamá, ella estará bien. A tus hermanas ya se les facilitó un apoyo para personas discapacitadas. También estarán bien, no te preocupes. Mejor vamos a tu clase de arte. ¿Está ahí Carlos? No. La juez solo autorizó verse 1 hora a la semana. Vamos. Te ves muy guapo, mi niño. Tápate bien. ¿Tienes frío? Entonces, a taparse bien. No vaya a ser que se nos resfríe. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Podemos ir hoy al Parque del Camino? Si nos da tiempo, sí. Es que no me quieres llevar. ¿Te gusta mucho, verdad? ¡Sí, mucho! ¿Y por qué te gusta tanto? El sol se ve grande. Y el pasto. Y los juegos. Y el helado. Y ese camino que me encanta, que parece que camina hacia el sol. ¿Te gusta? Sí. Hoy vamos. Queda muy cerca del centro comercial donde te compraremos los zapatos. ¿Te parece? Sí. ¿Cómo has crecido, mi niño? Mira nada más qué patotas tienes.
¿Nos vamos? Sí. ¡Ay! Buenas tardes, soy la mamá de Miguel. Estábamos en el hospital y regresamos tarde. Mi hija María está enferma, la dejamos ahí. Señora, le voy a pedir si de favor nos espera aquí atrás junto a los papás de Carlos. En realidad espero que todo esté bien. Por favor, señora. Hola, Carlos. Hola, Miguel. Soy el licenciado Vela. Vamos a hablar de lo que pasó hace unos días. Espero puedan apoyarnos. ¿Conocen a Daniel? ¿Conocen el caso del niño del bosque? Vamos, todo el mundo está hablando de eso. Vamos, lo que sepan. Un señor que lo robó. ¿Lo robó? Pero si los testigos aseguran haber visto a 2 niños, no a un señor. Sí, fue un señor. ¿Por qué crees eso? Nosotros lo escuchamos en las noticias. ¿Cuándo pasó? El miércoles. Pero si esto fue el jueves. ¿Estás listo? Sí, ¿y las pilas? Ay, aquí las traigo, pero la piedra... Ah, ya la recogemos, ya. Vámonos. Oye, por cierto, agarras al primero que veas, ¿entendido? Sí, tú también ayúdame. ¿Y si hacemos lo que vimos en la película? Va. O mejor la del juego. No, me gusta más la del juego. Una escena perfecta. Ya sabes dónde meterle las pilas, ¿ves cierto? Obvio, no soy menso. Bueno, ya vámonos. ¡Fuiste tú! ¡Cállate! ¡Fuiste tú! ¡Tú hiciste todo esto! ¡Cállate! ¡Fuiste tú, Miguel! ¡Ya, Carlos! Tú me decías todo este tiempo que esto te divertía y te ponía feliz. Tú decías que querías cosas, ¿no? Tú empezaste matando a ese perro. Cuando le pusiste el cohete al gato, tú llevaste a mi casa el cohete. Pero tú lo prendiste y lo lanzaste. ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! A ver, basta de tonterías. Evitaré que sean destructivos. Quiero que por primera vez en su vida sean honestos. Siéntense. Esta noche será muy larga. Quiero que inicies tú, Carlos. ¿Miguel y tú están juntos desde la escuela? Sí. ¿Cómo iniciaron siendo amigos? Había un chico que siempre nos molestaba. Se llama Dan, es más grande que nosotros. Todas las mañanas que llegaba me ofendía. Me decía cosas, hasta que un día comenzó a darme patadas. Una diaria, decía que era broma. Que aguantara porque no le gustaba que hablara como niña. Eres como una pequeña perrita. ¡Ya déjame! Ya dime, eres puto, ya se te ve. ¡Ya déjame! ¡Ah! Espérate, no te vayas. Hay cosas que van a suceder y quiero que estés listo. Cabrón, estás re feo, Carlos. ¡Tú más! ¿Por qué no molestas a otra persona? ¿Como quién? ¿Como tú? ¡Déjame en paz! ¿Por qué? Si tú siempre molestas a los demás. No creas que no te he visto, putito. Pero yo no te molesto a ti. Porque me tienes miedo. Y porque quien le tienes miedo no se le ataca. ¡Ya! ¿Por qué cuando a ti te molestan los del otro salón, te portas igual que yo? Yo te he visto llorar. ¡Yo te he visto! ¡No es cierto! ¡Espera! Podemos ser amigos. Estamos siendo amigos. Es diferente. Tú eres débil. Yo fuerte. Tú me inspiras a molestarte. Mira, colecciono tarjetas de Serial Murder Fighter. Te regalo una de estas. Tengo doble. Así les dice Adán a todos los niños. Y a las niñas también.
Gracias. ¿Tienes la versión donde puedes quitarle la cabeza? Sí, tengo las 130 tarjetas rojas, pero me faltan las azules. Pero no importa, las voy a comprar. Va, mira. Oh, esa está chida. Sí. Hábleme de esa tarde, Miguel. ¿Miguel? Yo estaba en mi casa. Llevábamos viendo una semana películas. Yo traje unas en mi casa que ya no queríamos ver, porque teníamos muchas pesadillas. ¿Películas? ¿Qué películas? Las de terror. ¿Diario? ¿Cuántas? 2 diarias. En la última que vimos, Carlos dijo que él era Duque, el muñeco del mal. Y yo era Jut, el amigo. ¡No es cierto! ¡Ese fuiste tú! ¡Tú eras! ¡Silencio! Continúa. Carlos y yo nos vamos juntos a la escuela. Y el martes dijimos que no iríamos para irnos a la Plaza del Sol. ¿Qué pasó ahí, Carlos? Nada. Carlos. ¡Carlos, dile! ¡No me acuerdo! Fuimos a la Plaza del Sol. Estuvimos jugando. El dueño de la tienda de revistas dice que entraron, que desordenaron todo, que rompieron 3. También dice que había una señora ya adulta, que le faltaron al respeto y se burlaron de ella. ¡Respondan! Sí. El video nos muestra cómo caminan de la tienda de revistas hacia la tienda de ropa. Ahí estaba Daniel. Creemos que quería jugar. Sí, es cierto. ¿Cómo lograron convencerlo? No lo convencimos. Él llegó, estaba allá afuera sin nadie. Miguel y yo lo agarramos de la mano y fuimos a caminar. Los videos muestran cómo rondan la plaza hasta salir por una puerta diferente. Ahí se detuvieron. Hasta ahí fue la última vez que los vieron las cámaras. ¿A dónde fueron después? Al bosque de Camino al Sol. Baja. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Aquí, Miguel. Aquí. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Te gusta este lugar? Es bonito, ¿no? Sí, mucho. ¿Por qué te gusta? Dice mamá que aquí sale el sol. Tráete esta piedra. No, pero ¿por qué te gusta? Esa no es una respuesta, niño. Dice mamá que si camino al sol tendré suerte. Sí, bueno, caminarás al sol en un rato. Cuando veas la luz, corres. ¡Corre muy rápido! ¿Entendido, Pimpón? ¿Cómo? Es fácil. Tú caminas a la luz cuando la veas. Miguel, dame las pilas. Bájale los pantalones. ¿Estás listo? Pues sí. Tú no, tonto. Él. ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer? Completamente. Buenas tardes, prensa y medios de comunicación. No quiero alarmarlos, ni decir cosas que no son, pero están pasando y son reales. Ellos no mostraron piedad. Me lo dijeron todo.
Todo tal cual coincide con lo investigado. En el bosque le arrojaron lodo en los ojos a Daniel. Le arrojaron ladrillos y lo golpearon repetidas veces con una barra de metal. Le pusieron las pilas en su boca. Sus manos y cara fueron golpeados fuertemente. Le bajaron los pantalones y le pusieron las pilas en el recto. Todo esto parte de un juego con el que ellos iniciaron. Después se subieron sobre el niño y saltaron repetidas veces. Le golpearon su vientre hasta reventarlo. Una vez muerto, pusieron el cadáver sobre las vías para que éste lo destrozara y así pensaran que fue un accidente. Ellos entre risas salieron por la calle. Los dos responsables creyeron que su crimen quedaría impune. La madre no dejaba de buscar. La policía, forense y yo hallamos el cadáver partido en dos por el tren. La madre y el padre esperan reponerse algún día. Aseguran que si los encuentran libres los van a matar. Carlos y Miguel atestiguaron que un niño llamado Adán les hacía lo mismo y que un grupo de 6 niños le hacía lo mismo a Adán, quien se obsesionó con el sexo. Ambos confirmaron que se obsesionaron con los videojuegos y las películas de terror. Carlos aseguró que sus papás jamás le dijeron un te amo. Carlos se cansó de esperar después de sacar un 10 en la escuela, un viaje que nunca llegaría. No tiene una buena relación con sus hermanos. Odia que le digan que habla y se comporta como niña. Miguel confirmó que siente rabia por la discriminación hacia sus hermanos, por la discriminación de su color de piel unido a su pobreza económica. El ciclo de la violencia debe detenerse. Tengo una lista de más de 70 hojas de este informe. Los sucesos son deplorables. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Juzgar a las más de 100 personas involucradas en el crimen? ¿O solo a ellos dos, señoría? ¿Cuántos Carlos y Miguel están allá afuera como bombas del tiempo a punto de explotar? Pero lo peor es que las explosiones apenas iniciaron. Ellos le quitaron la vida a un chico. ¿Y a ellos? ¿Quién se las quitó? Tal vez este sea el día más triste, o tal vez no lo sea. Ayer me preguntaron más de 20 veces qué sentía, o por qué lo hice. A lo mejor no lo sé, o sí lo sé. La verdad, ya no siento nada. Una vez me dijo mamá que todo saldría bien, y no lo está. Me siento cansado. Quiero dormir mucho. No sé si tengo miedo, como esa película, donde todo termina. Todo terminó, ¿verdad? Ayer me dijo papá que todo estaría mejor, pero me mintió como siempre. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fueron todos? ¡Estoy harto! ¡Todos fingen! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Por eso te voy a matar! ¡No te quiero! ¡Odio al mundo! ¡Ya no aguanto más! ¿Quieres saber cómo me atacaron hijos al segundo? Casi como tú, solo que lo tomé de la cabeza y lo apreté fuerte. Luego le puse en la cabeza y lo apreté tan fuerte que no escuché cómo gritaba. ¡Así te voy a matar a ti! Qué bueno que llegó doctor Darío. Lo estábamos esperando.
Lo han mirado ya varios psiquiatras, incluyendo usted. No tiene arreglo. Quienes lo han cuidado están muy preocupados. Piensan que puede volverse un peligro, no solamente para los cercanos, sino también para la sociedad. Y convertirse en... Ya sabe usted. ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde que le dieron sentencia y lo remitieron, volvió a atacar a otra persona. Y llegó aquí bastante lastimado. Será aproximadamente ya 3 meses. No puede seguir así, doctor. Nadie lo ha podido integrar y le han diagnosticado un sinnúmero de padecimientos. ¿Tiene su expediente? Sí, claro que sí, doctor. Precisamente aquí lo traigo. Doctor Darío, no se arriesgue. Es de verdad un gran problema. ¿Sí supo lo que le hizo al niño de San Fernando? Sí, estoy enterado. ¿Quiere pasar a verlo? Se está muriendo, doctor Darío. Ha tenido una vida bastante difícil. Los medicamentos se los proporciona el departamento infantil, pero le faltan y nadie quiere comprárselos ya. Es muy inteligente, pero se ha escapado ya 2 veces. Ahora está tranquilo, pero los últimos días se encontraba incontrolable. Ahora está, pues así. Me acercaré. Doctor, sea cuidadoso. ¿Qué tal, Mariano? Todo terminará pronto, amigo. No creo que le responda, doctor. Lleva casi 1 mes sin decir nada. Venga conmigo, licenciada Rita. Tengo algo que comentarle y pedirle. Sí, claro que sí, doctor, dígame. Requiero tratarlo. Haré algo que había decidido hacer desde que me lo presentaron. Lo creo conveniente y yo así lo deseo. Doctor Darío, no se comprometa demasiado. Es muy peligroso. Agregan que posiblemente sea un psicópata. Recuerde que está acusado de un asesinato a sangre fría. Hay cosas más fuertes que parecen más delicadas. No debe hacer lo que manda el corazón. Nadie ha podido, doctor. Si fuera usted, él lo intentaba, es muy riesgoso. Ha estado y convivido con los seres más monstruosos que se pueda imaginar. Nuestro trabajo como profesionales hasta aquí llegó. Está bien, licenciada. Me comunicaré con Trabajo Social mañana mismo. ¿Puede avisar que vendré diario a verlo? Está bien, doctor. Le llamaré para sus oficios. ¿Qué quieres? Ya lárgate. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Todo va a estar bien. Lárgate. ¿Por qué? ¿Por qué, Mariano?
No tenía opción. Se lo merecía. ¿Sí sabes lo que significa esto? Estabas encerrado en un lugar triste y feo. No me importa, me vale, lárgate. Escúchame, si no arreglamos esto será muy doloroso, Mariano. No me importa el dolor, me vale, lárgate. Escúchame, por favor, Mariano, si no arreglamos esto será muy doloroso. No quiero eso. ¿Eso para qué? No, ¿por qué? Ese hijo de malditos voy a matar a todos esos se merece el mundo. No saben escuchar. ¡Tú! ¿Me vas a hacer algo? ¿Qué va a pasar? Lo que tú quieras que pase. ¿Qué quieres que pase? No sé. No quiero que... No me importa. ¿Ya me puedes contar lo que pasó con ese niño? ¿Para qué? ¿Qué quieres saber? Te mueres de las ganas como los demás, ¿verdad? ¿Tú piensas eso? Sí, tú quieres saber. ¿Crees que te lo pido para divertirme? ¿Qué crees que siento yo? ¿Qué crees que quiero yo, Mariano? No sé. Joder. ¿Para qué? ¿Para qué haría eso? ¡Lastimarme! ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga? ¡Te voy a decir! No, Mariano, escúchame. No, mírame a los ojos. ¡Ya, pégame! ¿Es lo que quieres hacer? ¡Escúchame bien, Mariano! Sufrimos todos, no solo tú. Y hacemos sufrir a los demás, los lastimamos y matamos. ¿Quieres saber algo? Hay a quien sí le importa si no lo estás viendo. Has cambiado mi vida. Y estoy bien. Saldremos de esto juntos, así nos tengamos que matar el uno al otro. ¿Sabes? Mis papás se divorciaron cuando yo tenía tu edad. Intentaba fingir que no me dolía. Mi mamá se hizo cargo de nosotros. Y mi papá antes de morir nunca hizo nada por nosotros, ni dio nada. Tuve una directora en la escuela que me humillaba cada vez que podía. Me decía que era peligroso y que se cuidaran de mí. Dejé de creer en las personas y creer que en cualquier momento iría a la cárcel. Desde los 12 años no volví a ver a mi papá, ni a hablar con él. Había veces que no deseaba seguir. Hasta que tú te apareciste para decirme que hay algo más. Nunca he ido a la feria. ¿Has ido a la feria? ¿Quieres ir? Sí, pero yo no puedo salir de aquí. Claro que sí, hijo. Claro que sí. Se convertirá en una casa de primera categoría. Una casa
abrazo. Uno de los pájaros se estrelló completo. Está bien, pero pon atención, hijo, ¿ok? Oído, yo diría que estás perfecto, exclamó Big Heart. ¡Llámate! ¿Cómo lo cuesta? No pierdas la sonrisa. Eso, así, claro. Ven, Mariana, ven. Te quiero, hijo, te quiero. Darío, ya quiero contarte lo que pasó. ¿Pasó de qué, mi rey? Pues... de lo de eso. ¿Eso de qué? Pues eso. Tranquilos, si no quieres, no me lo digas. Sí, sí quiero. Algo me dijo dentro de mí que lo hiciera. Fue como... no sé. Como si algo feo pasaría si no lo hacía. Era una voz fea, muy fea. Le dije al niño que fuéramos a jugar, que no le pasaría nada. Me mentí. Empezamos a jugar. Yo llevaba una cuerda y una bolsa. Se la puse en su cabeza y le dije que a quien aguantara más ganaba. Luego le tomé de su cuello, lo apreté muy muy fuerte hasta... dejó de respirar. Salí corriendo. Llegaron los policías. Descubrieron que fui yo porque dejé mis huellas en la bolsa. Y una señora que nos dio en el parque. Sí, fue muy doloroso, mi Mariano, pero ya pasó. Se sanó. Pero las pesadillas aún las veo. Todo a su tiempo, mi príncipe. Tendrán que irse. Tengo miedo. Me puse triste. Calma, calma. Como te dije, todo es tiempo y programación. No pasará lo que no quieras que pase. Mariano, hoy voy a hacer algo que va a cambiar nuestras vidas. ¿Qué es bueno o malo? Yo creo que, pues no sé, para mí muy bueno. Entonces tendrá que hacerlo para mí también. Sí. Ya pasó. Y aquí está el último proceso, doctor Darío Acosta. ¿Quién lo diría? Ha pasado bastante tiempo. Y bueno, está en las mejores manos y es increíble. La vida me sigue sorprendiendo. Oficialmente, su hijo. Por fin es mío. ¡Estoy harto! ¡Todos fingen! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Por eso te voy a matar! ¡No te quiero! ¡Odio al mundo! ¡Ya no aguanto más! ¿Quieres saber cómo metí a Carlitos al segundo? Casi como tú, solo que lo tomé de la cabeza y lo solté fuerte. Luego lo pusiste en la cabeza
y lo apreté tan fuerte que no escuché cómo gritaba. ¡Así te voy a matar a ti! ¡Está bien, dispara! ¡Sí lo voy a hacer! ¡Eres un... ¿Por qué? ¿Por qué no dejaste que me muriera? No lo sé. Si lo sabes, no me mientas. ¡Siempre me has mentido! ¡Ya dispara! ¡Déjate de tonterías, Mariano! Hoy es tu final. Está bien, lo acepto. ¿Tienes miedo? ¡Ya dispara y déjate de tonterías, Mariano! ¡Responde! ¿Tienes miedo? ¡Contesta! No. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes miedo? ¡Estás mintiendo como siempre! ¡Contesta! Porque lo único que me importa eres tú. ¡No mientas! ¡Ya deja de estar jugando y dispara, carajo! ¡No estoy jugando! ¡Te voy a matar! ¡Ya termina con esto, carajo! Está llorando la niñita. ¿Tienes miedo? ¿Por qué tendría miedo? Siento dolor, tristeza, mucha tristeza. Miedo no. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tristeza? Porque tal vez no pude hacerte lo suficientemente feliz como tú querías. Ni modo, fallé. Perdóname. Es que no sé cómo tratar al mundo. Traté de mostrarte la parte bonita y quitarte totalmente el dolor y alejarte de él. ¡Anda ya, dispara, Mariano, carajo! Perdón, papi. Algo me dijo en mi cabeza que lo hiciera. Ven aquí conmigo. Ven. No llores, papi. Perdóname. No quiero verte así por mí. Por un momento, cuando escuché pasos, me asusté porque pensé que tendrías pesadillas otra vez. No, esas ya no me pasan hasta hoy. Me quedé esperando para ver si venías como todas las noches a darme mi abrazo y a pedirme tu beso. Te espanté con la pistola, acéptalo. No, eso hasta me relajó. Más cuando me viste a los ojos. ¿Por qué, papi? Porque sabía que no ibas a hacerlo. ¿Por qué? Tú lo sabes muy bien. No, no lo sé. Sí, sí lo sabes. Piénsalo. Porque me amas. Eternamente, Mariano. Papi, ¿qué pasará si un día esa voz me vuelve a decir que lo haga? Esa voz y yo hicimos las paces. ¿Ya son amigos? Sí. ¡Sí! ¡Lo sabía! Una vez me dijo que te adora y que te va a cuidar. Sí. Mariano.
desperté con tantas ansias de aclarar. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy?